Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar esta clase asincrónica que no se pudo dar en tiempo real por, bueno, algunos problemitas que ya están al tanto ustedes. Así que vamos a comenzarla. Eh, lo que vamos a ver hoy es una estructura de datos que tiene Java que es especial para todo lo que sea vectores. Si bien Java maneja vectores, y eso lo vimos en el algoritmos y estructura de datos 1, hay una estructura, y eso también se los comenté yo el año pasado, los que fueron alumnos míos, hay una estructura de datos, ¿sí?, que se denomina ArrayList, que es una clase, obviamente, y como tal tiene una gran cantidad de métodos. Antes de comenzar a ver ejemplos del ArrayList, me gustaría comentarles algunas características. Previamente les voy a comentar que finalizada la clase, no, junto con el video de la clase, ustedes van a recibir las diapositivas, la presentación de diapositivas que vieron el año pasado de vectores y matrices para recordar, para repasar un poquito el tema. Y también van a recibir una presentación de diapositivas con el ArrayList, con la mayoría de los métodos más usados y con la posibilidad de que algunos de esos métodos se puedan ver reflejados en algunos ejercicios que vamos a hacer en la clase de hoy. Y también van a recibir, y de lo cual vamos a hablar más adelante, un ejercicio que va a englobar a todo lo que hemos visto hasta ahora, incluido la ArrayList, y ya lo pueden ir tomando como un ejercicio modelo de lo que podría llegar a ser el parcial. No quiero definir con esto que el parcial va a ser exactamente así, pero sería bueno que ya este ejercicio que les voy a dar para que hagan ustedes y lo vayan haciendo, y en la próxima clase, que probablemente se los voy a definir después, pero que probablemente sea presencial, eh, se puedan sacar todas las dudas correspondientes. Así que bueno, vamos a comenzar a ver qué es el ArrayList. El ArrayList es un vector, en principio, pero a diferencia de los vectores convencionales, que solo pueden ser de un tipo nada más, como ustedes saben, los vectores pueden ser del tipo entero, del tipo float, del tipo double, de cualquiera de los tipos que tiene Java. Los vectores ArrayList, los genéricos al menos, pueden ser multitipo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo la posición 0 de un vector ArrayList puede ser un dato del tipo carácter. La posición 1 de ese mismo vector ArrayList puede ser un numérico entero. La posición 2 de ese mismo ArrayList puede ser un numérico flotante o double, y así sucesivamente. Eso nos da la posibilidad de poder tener en un mismo vector datos de diferente tipo. Pero además, para no perder la unicidad de tipos que tenían los vectores, o sea, eso quiere decir de que todos los elementos de ese vector eran del mismo tipo, en el caso del ArrayList también podemos especificar que ese ArrayList sea todo de un mismo tipo. Podemos decir, al igual que los vectores, que podemos querer que todos sean enteros, o que todos sean flotantes, o que todos sean carácter. Y ustedes van a decir, y bueno, ¿cuál es la diferencia con el vector común y corriente? Que el ArrayList, al pertenecer a una clase, al ser un objeto, tiene un montón de métodos, muchísimos métodos, que en el caso de los vectores convencionales hay que codificarlos laboriosamente, desde ordenamientos hasta búsquedas, hasta un montón de cosas. Recuerden ustedes el año pasado que han visto métodos de búsqueda, métodos de ordenamiento dentro de vectores. En el caso del ArrayList puede que no sean necesarios porque existen métodos ya dentro de la propia clase que nos permiten hacer búsquedas, ordenamientos, insertar datos dentro de un vector, etcétera. Y otra de las diferencias fundamentales que tiene el ArrayList con respecto a un vector es que ustedes al vector lo tenían que dimensionar, tenían que ponerle una dimensión máxima. En cambio, en el ArrayList es una estructura de datos dinámica, es decir, que a medida que yo voy necesitando insertar un elemento dentro del ArrayList,
ese espacio se va creando dinámicamente y siempre el array list va a estar ajustado a la cantidad de elementos que tenga. No van a sobrar como podrían sobrar en un vector, donde yo por ahí lo declaro de 100 posiciones, porque no sé si voy a usar las 100, pero como no sé cuántas voy a usar, lo declaro con un número medianamente grande, lo que hace un despilfarro o un desaprovechamiento de la memoria. En el caso del array list, eso no sería necesario, porque cada vez que yo agrego un elemento al array list, se genera un espacio para albergar ese elemento. ¿Y qué espacio tiene ese espacio o qué tamaño tiene ese espacio? Va a depender del tipo de dato, ¿sí? Otra característica del array list es que puede ser un array list de objetos. Es decir, en cada posición de un array list yo puedo poner un objeto, con todo lo que eso significa. Piensen que un objeto puede tener muchísimos métodos, muchísimos atributos. Bueno, todo eso, todo ese objeto, imaginen un objeto persona con los atributos nombre, dirección, teléfono, sueldo, DNI, localidad, barrio y métodos set y get y más todos los métodos que pueda haber. Bueno, todo eso, todo ese objeto puede entrar dentro de una posición de un array list, ¿sí? Con lo cual entonces está bueno aprenderlos a utilizar, porque se supone que una vez que ustedes aprenden a utilizar muy bien el array list, difícilmente, salvo para alguna tarea de poca monta, difícilmente utilizarían los vectores, ¿sí? Seguirían utilizando el array list por siempre. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo entonces de cómo funciona un array list. Vamos a comenzar creando un proyecto. Lo vamos a llamar clase 27 de mayo, que es el día de hoy. Por lo menos el día que se está grabando la clase. No sé si es el día que ustedes la están viendo, pero bueno, no importa. Muy bien. Y una vez que creamos esto, vamos a generar un paquete, un primer paquete, acá, que lo vamos a llamar demo array list. Y ahora vamos a crear una clase, ¿sí?, en la cual vamos a crear nuestro primer array list y vamos a ver algunas de las características que tiene. Así que la vamos a llamar, no sé, código a esta clase, no importa. Código demo, la podemos llamar así. Y vamos a generar nuestro primer array list. Vamos a agrandar un poquito la ventana. Vamos a ver que se vea más o menos bien. Ahí está. Bueno, lo primero que vamos a hacer es generar el main, como ya sabemos. Y ahora vamos a declarar. Vamos a hacer una declaración de un array list genérico, ¿sí? O sea, un array list que puede contener datos de diferente tipo, ¿sí? Bueno, array list es el nombre de la clase. A1 será el nombre que le quiero dar al objeto, igual new array list, con un constructor por defecto. Por supuesto que me pide que importe la clase, cosa que hago a continuación. Perfecto, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se cargan elementos en un array list. Voy a cargar elementos, ¿sí? En este caso, entonces, a A1, que es mi array list, le voy a invocar el método add, que como ustedes ven, hay dos, o sea, está sobrecargado, ¿no es cierto? Si yo utilizo el método add convencional, eso que yo quiero ingresar, lo que yo quiero ingresar, va a ir a la primer posición disponible que haya en el array list. Que en este caso, como está vacío, no hay ninguna. Entonces se va a crear una
el elemento 0 del array list porque se maneja como un vector. Y ahí voy a guardar algo. ¿Qué puedo guardar? Una variable o una constante. Yo voy a guardar el número 5, que es un número entero. Podría haber sido una variable, tranquilamente. A continuación voy a guardar otra cosa también. Entonces, con add se va a generar un nuevo espacio en el array list y voy a ingresar el número 7.4. ¿Sí? Ahora bien, si yo ingreso el número 7.4 a secas, así como está ahí, lo va a guardar como un dato del tipo double. Si yo quiero que lo guarde como un dato del tipo float, tengo que ponerle la letra F. Ustedes van a decir, pero después, no, la letra F no se usa más. Salvo cuando yo ingreso un dato del tipo float como lo estoy ingresando acá. Cuando yo estoy metiendo en el código. Si yo lo pido por teclado, por ejemplo, no sé, ingrese la temperatura del día y ustedes quieren poner 7.4 y quieren guardarlo en una variable del tipo float, no tienen que poner la F. Porque ya lo están guardando en una variable del tipo float, entonces por el casting interno que hace la máquina, Java, mejor dicho, sabe que ese 7.4 va a ser float porque está siendo guardado en una variable del tipo float. Si lo guarda en una variable del tipo double, también, como se está guardando en una variable del tipo double, sabe que se está guardando en una variable del tipo double, no tienen que poner nada. Pero como ustedes están acá metiendo 7.4f, ¿sí?, dentro de un espacio del array list donde no se sabe que puede haber, si un carácter, un enter, un double, entonces tienen que poner la F. Si ponen la F saben que es un float, si no ponen la F, por defecto es un double. O sea que al doble no hay que ponerle ninguna letra ni nada por el estilo. Bueno, y vamos a agregar un tercer dato, ¿sí?, con la palabra Pepe. En principio para que vean que el array list es multidato. Fíjense que no da ningún error, funciona todo perfectamente bien. Con eso ya vimos el primero de nuestros métodos, que es el método add. A continuación vamos a ver un método que cuenta la cantidad de elementos del array list. Y obviamente, como es un método que devuelve la cantidad de elementos, lo tengo que poner o dentro de un print, o se lo tengo que asignar a una variable, o lo puedo utilizar dentro de una expresión de verdadero o falso. Pero vamos a ponerlo dentro de un print. Vamos a poner un print que diga cantidad de elementos, ¿sí?, y lo vamos a concatenar con A1, que es mi array list, punto size. Size, tamaño. De ese modo, si yo ya quisiera ejecutar este programa, si yo ya lo quisiera ejecutar, van a ver, al cabo de un ratito, que me va a decir elementos 3. Elementos 3 me está queriendo decir, bueno, macanudo, tenés 3 elementos dentro de tu array list. Perfecto. Ya vimos entonces otro método del array list, ¿sí?, que es el método size. Pero ustedes habían visto que el método add estaba sobrecargado. Había dos métodos add. Porque el segundo método add es para insertar un elemento en una posición cualquiera. A ver, si el elemento que quiero insertar lo quiero poner en una posición nueva al final del array list, no tengo necesidad de utilizar el add que voy a mostrar ahora. Utilizo el add que venía utilizando hasta ahora y debajo de Pepe se va a guardar en la posición siguiente lo que yo quiera poner. Sin embargo, yo lo quiero insertar en la posición 0, ¿sí?, del array list. ¿Pero cómo? En la posición 0 está el número 5. Bueno, pero como es una inserción, el número 5 se va a correr a la posición 1, el 7.4 a la posición 2 y Pepe a una posición nueva que se va a generar, porque como estoy insertando, ¿sí?, no se pierde Pepe, sino que el array list pasa de tener 3 posiciones a tener 4,
pero en la primera, A1.add, y acá pongo en qué posición quiero insertar el dato y qué dato quiero insertar. Yo hasta ahora vengo insertando todas constantes, literales, podrían ser variables. En ese caso, la palabra miércoles va a ocupar la posición 0, que ocupaba el 5. Pero el 5 no se pierde, pasará a la posición 1. Y el 7.4 a la posición 2. Y Pepe pasará a una nueva posición que se crea al final, que sería la posición 3. De más está decir que si yo quiero volver a poner, si yo quiero volver a mostrar la cantidad de elementos que tiene mi array list ahora, fíjense que me va a decir, primero me va a decir 3 elementos porque se ejecutó el anterior, le agregué un cuarto y le pido la cantidad de elementos y me dice 4, ¿sí? O sea que no se perdió nada. El add solo agrega al final. El add con la posición inserta en esa posición. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, acá no espero respuesta de ustedes porque la clase está grabada, ¿sí? Otro elemento muy importante del array list me permite mostrar un elemento cualquiera. Mostrar un elemento cualquiera. Si ustedes recuerdan los atributos de una clase, cuando ustedes quieren mostrar los atributos, el valor de un atributo, lo hacen con el método get. El método get les permite mostrar el valor de un atributo. Bueno, el array list también tiene un método get que nos permite mostrar el valor de un elemento del array list. Les pido disculpas por estar tomando mate, pero como estoy con mucha tos, porque estoy con un estado gripal, el hecho de mantener la garganta no seca, sino humedecida, me hace toser menos. Igual van a escuchar muchas toses seguramente en lo que va de la clase, en lo que vaya de la clase. 1 hora, por ejemplo. Perdón. Bueno. Entonces, ¿cómo mostramos un elemento cualquiera? Con el método get. Y bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Como el método get devuelve el contenido de la posición, la puedo guardar en una variable o lo puedo poner directamente a través de un println, ¿sí? Y puedo poner, por ejemplo, el tercer elemento es... Y bueno, todos sabemos que el tercer elemento de un array list es el que ocupa la posición 2, porque empieza en 0. Entonces, de nuestro array list a1.get, ¿sí? Y ponemos 2, para que me muestre cuál es la posición 2 del array list, que sería la tercera posición, ¿no es cierto? El tercer elemento. ¿Ven? El tercer elemento es 7.4. Recuerden que a la posición 0 fue a parar la palabra miércoles, a la posición 1 fue a parar el número 5, y el tercer elemento es el 7.4, que como ven no lo muestra con la F. Eso fue solamente a los efectos de ingresarlo. Nada más. ¿Sí? Bien. Otro método importante del array list me permite eliminar un elemento del array list. Eliminar un elemento, ¿sí? Y para eliminar un elemento solamente invoco a remove, que tiene 2, fíjense que tiene 2, ¿sí? O me permite remover una posición del array list, o me permite remover un objeto determinado. Ahora vamos a ver las dos, fíjense, vamos a ver la primera. Vamos a poner remove y vamos a poner 2. Ya que estamos con el 7.4, le decimos, bueno, quiero eliminar del array list ese 7.4 que está en la posición 2, que es la tercera posición, ¿sí? Y después mostrame las cantidades de elementos que tiene. O sea que vuelvo a poner esto. Le voy a decir, bueno, eliminame la posición 2, mostrame qué cantidad de elementos tiene y decime, además, cuál es el que está ahora en la posición 2. Porque cuando yo elimino un elemento de la posición 2, no es que la posición 2 queda vacía,
sino que el elemento que estaba en la posición 3 pasa a ocupar el lugar de la posición 2. Así como en la versión del add donde inserto se agranda el array list, cuando inserto algo, cuando remuevo algo se achica, se contrae el array list. Fíjense, vamos a ver, miren. ¿Ven? El tercer elemento era el 7.4, pero después lo borré. Entonces en vez de 4 elementos me quedaron 3. Y ahora el tercer elemento es Pepe, que estaba abajo del 7.4 y que al borrar el 7.4 se fue para arriba. ¿Sí? El array list se agranda y se achica dinámicamente. ¿Sí? No quedan espacios en blanco, no quedan huecos en blanco. Así que hasta acá es importante que ustedes vean cómo funciona. Y ya se están dando cuenta que es mucho más útil que los vectores, ¿no es cierto? Bien. Otra sobrecarga del método remove me permite remover buscando un objeto un dato determinado. Por ejemplo, fíjese lo que voy a hacer acá. Voy a buscar y eliminar un objeto. Entonces, ¿qué hago? Digo, sí, y de mi array list invoco al método remove de vuelta, pero esta vez le pongo lo que quiero borrar. No la posición, sino lo que quiero borrar. ¿Qué hace remove Pepe? Antes remove 2 removía la posición 2. ¿Pero qué hace remove Pepe? Primero busca en el array list si está el elemento Pepe. Y si está, lo borra. Y si lo borra, devuelve un valor booleano verdadero. Por eso lo puse adentro de un if. Si Pepe no llegara a estar en el array list, el remove Pepe va a devolver, es un método que devuelve un valor booleano falso. Y entonces no va a entrar en el if. Si entra en el if, es porque pudo encontrar el elemento Pepe y lo pudo borrar. ¿Sí? Entonces yo acá podría poner un cartel que diga elemento eliminado, elemento Pepe, qué sé yo, eliminado. Y para saber que eso es así, por ejemplo, podría preguntar otra vez qué cantidad de elementos tengo en el array list. ¿Sí? Entonces, si no lo encontró, no va a hacer nada de esto, no va a entrar. Fíjense, vamos a hacer la doble prueba. Fíjense, encontró Pepe y lo eliminó. Y ahora hay 2. Había 3, ¿sí? Buscó Pepe y lo eliminó. Y ahora hay 2. ¿Qué hubiese pasado si yo le hubiese dicho Pepo? Por ejemplo. ¿Sí? Si yo le hubiese dicho Pepo, no hubiese hecho nada. No hubiese entrado, entonces no lo hubiese borrado, no me hubiese dicho nada, porque todo lo que yo codifiqué, lo codifiqué dentro del si, del if. Así que, si no lo encuentra, no hace nada. Y si lo encuentra, hace. ¿Sí? Ahí tenemos el doble remove. El remove sobrecargado. ¿Está? Muy bien. Y ustedes van a decir, bueno, está bien, todo bien, pero yo no siempre quiero buscar un elemento para borrarlo. Yo quiero buscar un elemento para saber si existe. Por ejemplo, busco un elemento y me informa si existe. O sea que seguramente va a ser un método que va a devolver true o false, verdadero o falso. ¿No es cierto? Bueno, entonces digo, si A1.contains, no contains all, contains, ¿sí?
y acá adentro le pongo lo que quiero que busque, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero que busque la palabra miércoles. Acuérdense que yo estoy poniendo literales para hacer más rápida la demostración, pero ustedes ahí pueden poner el atributo, el valor de un atributo de un objeto, una variable, etcétera, etcétera. Si el array list contiene la palabra miércoles en alguno de sus elementos, ¿sí? Bueno, le digo, ¿no? Elemento encontrado, qué sé yo. Pongo elemento encontrado, un cartel, no sé. Elemento encontrado. Y si no, pongo elemento no encontrado. Bueno, acá lo voy a probar y como miércoles existe, me va a decir elemento encontrado. Acá lo ven, elemento encontrado. Ahora, si yo le quiero poner otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, jueves, ¿sí? Si yo le quiero poner, por ejemplo, jueves, me va a decir elemento no encontrado, porque jueves no existe. Está dentro de mi array list. Otro elemento que existía dentro del array list, si no me equivoco, era el número 5, ¿sí? Entonces yo podría poner acá si contiene el 5 y me va a decir que sí que lo encontró, y si le pongo cualquier otra cosa me va a decir que no lo encontró. A veces ustedes me van a decir, sí, pero yo no me conformo con esto. Yo, si existe un elemento, quiero saber en qué posición se encuentra, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero ver si existe un método que me muestre la posición de un elemento en el array list. Bueno, también tenemos entonces un método, ¿sí? Por ejemplo, yo podría poner dentro de un println, podría poner el elemento miércoles se encuentra en la posición, y voy a bajar de renglón acá, el elemento miércoles se encuentra en la posición, ¿sí? Y acá le voy a concatenar a 1.indexOf. IndexOf quiere decir, decime en qué índice, decime en qué posición está. Bueno, no sé, la palabra miércoles, porque estamos buscando eso, ¿no? La pongo con acento porque en todo momento la puse con acento. Entonces le digo, bueno, decime en qué posición está la palabra miércoles dentro del array list. Bueno, me va a decir, el elemento miércoles se encuentra en la posición 0. Recuerdan que lo habíamos insertado en el primer lugar, con lo cual es correcto que se encuentre en la posición 0. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero sustituir un elemento por otro? O sea, reemplazar, no insertar, reemplazar un elemento por otro. Reemplazar un elemento por otro. En ese caso, entonces, ¿sí? Voy a tomar, este método no devuelve nada, es una especie de procedimiento, hace algo directamente, es el método set, y le voy a decir que en la posición 0, por ejemplo, ¿sí? Ponga la palabra lunes. Ojo, porque este no inserta, este reemplaza, es como el set de los set y get, de los atributos, ¿sí? Yo seteo, pongo en la posición 0, ¿sí? A diferencia del add que insertaba, este reemplaza el miércoles por el lunes y desaparece el miércoles. Fíjense, por ejemplo, que si yo ahora, por ejemplo, quiero ver, bueno, primero reemplazo, ¿no es cierto? Bueno, y muestro que hay en la posición 0. Muestro que hay en la posición 0. O sea, que me muestre
no sé, bueno, a ver, en la posición, ahora, en la posición 0 está el elemento, y acá voy a concatenar y le voy a decir a 1.getZero para que me dé el elemento 0, ¿sí? Bueno, corro y me va a decir, ahora en la posición 0 está el elemento lunes. Y si yo lo hubiese insertado, miércoles hubiese ido a parar a la posición 1, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si yo le pido en la posición 1 está el elemento, y ahora lo voy a concatenar con a1.get1, ¿sí? Entonces fíjense, si yo ejecuto, me dice que en la posición 0 está el elemento lunes y en la posición 1 está el elemento 5, porque miércoles no se insertó, no bajó, miércoles se perdió irremediablemente. Esa es la diferencia entre el add, ¿sí?, y el set. Espero que haya quedado claro. Sustituir un elemento por otro. Bien. Sigamos. Yo me estoy macheteando para no olvidarme de nada. Bien. ¿Qué pasa si yo quisiera eliminar todo el array? Todo el array list completo, ¿sí? Por ejemplo, borro todos los elementos del array list. Bueno, no voy a andar haciendo un remove por cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Sino que voy a hacer a1.clear. Esto automáticamente me borra, pero cuando digo me borra, no digo deja los huecos, espacios en blanco, borra, achica como los vasos del jardín de infantes, eso que uno los achicaba así, achica todo el array list, ¿sí? Tanto es así que si yo llego a pedir de vuelta, por ejemplo, el tamaño, vamos a buscar acá cuando pedíamos el tamaño, pido el tamaño del array list, o sea, la cantidad de elementos que tiene, fíjense que cuando ejecuto, al final de todo me dice elemento 0. No hay nada, se borró todo, se borró absolutamente todo. Bueno, esta instrucción la vamos a poner como línea de comentario, porque si no cada vez que ejecutemos el programa me va a quedar vacío el array list, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se recorre un array list. Para recorrerlo por todos sus elementos. La primera manera es un recorrido secuencial. Las dos son secuenciales. La primera manera es como se recorre cualquier vector. Así que acá vamos a poner recorro el array list en modo convencional. Bueno, en modo convencional, ¿cómo se recorre? Con un for, ¿no es cierto? For, un i desde 0 hasta la cantidad de elementos que tenga el array list, i menor que a1.size. O sea, de este modo le digo para i desde 0 hasta el tamaño del array list, ¿sí? Menor, si pongo menor o igual, tiene que ser a1.size menos 1, pero en este caso sería un array list de 5 elementos, sería para i desde 0 y mientras i sea menor estricto que 5, y más, ¿no es cierto? Para ir recorriéndolo de uno en uno. ¿Y qué hago acá? Bueno, directamente, por ejemplo, puedo mostrar. Por ejemplo, a1.get, que es el que me muestra elemento por elemento, posición i, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí me está mostrando lunes y 5, fueron los únicos que quedaron, el lunes y el 5.
Vamos a agregar uno para que no sea tan pobre. Vamos a agregar uno acá. Vamos a hacer acá, vamos a agregar uno. Por acá. Vamos a agregar uno más. ¿Sí? A1.add. Y vamos a poner un dato. Qué sé yo. Cualquier cosa. Fin. Al final ponemos fin. ¿Sí? Y después lo recorremos todo. ¿No es cierto? Bueno, y ahí van a ver, ¿ven? Lunes 5 y fin. Son los elementos de una array list. Así se recorre una array list en modo convencional. Pero existe un objeto que se complementa con el array list y que permite recorrerlo al array list. Y ese elemento es un objeto que se llama iterator. Objeto iterator, objeto iterador. Entonces vamos a ver cómo recorrer, ¿sí? Recorro. Ahí. Recorro. Esto lo van a usar mucho también en bases de datos. Recorro el array list con un objeto, no en la materia base de datos, ¿no? Iterador. Entonces, primero tengo que crear un objeto de la clase iterator. Así que iterator, no sé, llamémoslo it igual, y acá no ponemos new iterator, sino que lo complementamos con el array list que queremos que recorra. Entonces ponemos A1, que es mi array list, y un método que tiene el array list que se llama iterator, que sirve justamente para engancharlo con el objeto iterador. Bueno, me da error porque me pide que implemente que importe la clase. Ahí la importé, ahí arriba, fíjense, iterator, ahí está, ¿sí? Y entonces, fíjense que no se crea, se inicializa, o sea, la inicialización es a través de decirle a qué array list lo tengo que encadenar a ese iterador, a ese it. Y lo hago a través del método iterator que tiene el propio array list. Y el método y los objetos iterator tienen dos métodos. Quizás tienen algunos más, obviamente, genéricos. Pero tienen dos métodos que son los que se utilizan mucho, que son hasNext y next. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo funciona una recorrida? Se dice while, mientras, it.hasNext. ¿Qué significa esto? Mientras haya un próximo. Mientras haya un próximo, es un puntero, el iterador es un puntero. Mientras haya un próximo elemento, entonces, por ejemplo, qué sé yo, mostralo. ¿Y cómo le digo que lo muestre? ¿Con el nombre del array list.get? No, utilizo el iterador. Le digo it.next. O sea, hasNext devuelve verdadero o falso en la medida que haya un elemento para recorrer o no lo haya. Si no hay más elementos para recorrer, da falso. Si todavía hay más elementos para recorrer, da verdadero. Si da verdadero, con it.next le digo algo, qué sé yo, o lo guardo en una variable eso, o le digo mostrámelo. Y fíjense cómo los dos hacen exactamente lo mismo. Lunes 5 fin, lunes 5 fin. O sea, los dos métodos para recorrer el array list han funcionado. ¿Cuál utilizar? El que ustedes sientan más cómodo en algunos casos y en otros quizás sea en función de la necesidad. Con esto terminamos esta primer parte de la clase, que ya la voy a grabar y la voy a separar para que no se haga tan largo el video, que es el demo de los métodos más piolas de un array list. En el próximo video que les suba, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio más real con la utilización de un array list que además va a contener objetos. Va a ser un array list que va a contener objetos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.